un podcast de Cooperativa. El presidente Kast evaluó en terreno los daños provocados por lluvias y aluviones en la región de Antofagasta. Tocopilla es la comuna más golpeada. El gobernador dice que tiene el 60% de sus viviendas con daños. En Tarapacá, el temporal, aluviones y remociones en masa dejan más de 500 damnificados y graves daños. La provincia de Iquique y la comuna de Huara siguen bajo alerta roja con clases suspendidas y trabajos para recuperar conectividad. Senadores de derecha piden al gobierno comprometer cambios a la reforma constitucional en seguridad. El proyecto, que tampoco tiene el apoyo de la oposición amigable de los libertarios, aún no es puesto en tabla. 200 reos de la cárcel de Valparaíso fueron trasladados al complejo penitenciario La Laguna en Talca. 50 aceptaron el cambio voluntariamente. El resto fue seleccionado por Gendarmería por su alto riesgo. Se disparan utilidades de SQM, crecen más de 600% en el segundo trimestre. El fuerte repunte del litio llevó las ganancias del primer semestre por sobre los $1.000 millones. De visita en Beijing, el canciller Francisco Pérez Maquena reafirmó el interés de Chile en profundizar una relación estratégica y de largo plazo con China. Su agenda busca atraer nuevas inversiones y ampliar la cooperación en comercio, tecnología e inteligencia artificial. En el mundo, Trump posterga por 3 días los nuevos aranceles a productos canadienses tras un acuerdo de última hora. Emiratos Árabes Unidos suspende sus relaciones comerciales y financieras con Irán en medio de una nueva escalada de tensión en el Golfo. Y en el deporte, Coquimbo Unido recibe esta tarde a Platense, buscando un histórico paso a cuartos de final de Copa Libertadores. Además, Lucas Asadi está cerca de partir al fútbol sueco y podría perderse el superclásico del domingo, que además se jugaría sin público visitante. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Partimos en contacto con la región de Antofagasta. Tras encabezar allí una mesa técnica regional, el presidente Kast se traslada a la comuna de Tocopilla para coordinar en terreno las ayudas tras el aluvión. Estamos en contacto con la corresponsal Dayan Márquez. Buenas tardes, Dayan. Buenas tardes, Verónica. Intensa agenda de las autoridades en la región de Antofagasta. Tras una reunión de coordinación local, el primer mandatario confirmó que ya se encuentra habilitada una ruta de acceso hacia Tocopilla y que el foco de su visita estará en la limpieza del barro, la revisión de albergues, la aplicación de la ficha FIDE y también en lo que tiene que ver con el daño a las viviendas y esta ficha FIDE para poder entregar directamente bonos de recuperación. Les invito a que escuchemos lo que dijo tras esta reunión el presidente de la República, José Antonio Kast. Con la alcaldesa vamos a ir viendo cuáles son las necesidades más urgentes que tiene en temas de recuperación de las viviendas. Hay una discusión mayor sobre inundación, humedad, temas de conectividad, temas sanitarios y restablecer lo más pronto que se pueda el tema educacional. Y sobre todo agradecer a las distintas comunas que han dispuesto la concurrencia de funcionarios de los municipios y de reparticiones públicas que están capacitados para la FIBE, que es la ficha básica de emergencia, para poder reaccionar con prontitud en el tema que señalaba el subsecretario del Interior de apoyo para enseres, que va directamente a la cuenta RUT. Junto al presidente, quien partió en un helicóptero hacia la comuna de Tocopilla, viaja el gobernador regional Ricardo Díaz, quien valoró la presencia de las autoridades nacionales y también fijó las prioridades de reconstrucción y seguridad para la zona siniestrada. Vamos a ir pronto a Tocopilla en conjunto, porque esa es la señal que queremos dar a la ciudadanía. Es un trabajo conjunto, de que somos capaces de ponernos de acuerdo y que somos capaces de establecer alianzas que den solución a los problemas que tenemos. Vamos a tener que generar un plan de habilitación de vivienda,
Ya se están restaurando los accesos a la comuna de Tocopilla, hay obras de MOP que están a través de los equipos de vialidad excavando todos los problemas que teníamos en ruta, y vamos a llegar a Tocopilla a limpiar todo lo que ha significado esta aluvión, a habilitar viviendas y estar con la ciudadanía de Tocopilla. La provincia de Tocopilla se ha visto bastante afectada, especialmente en el borde costero. Ayer se hacía un catastro de que alrededor del 60% de las viviendas presentaban algún tipo de daño. Durante esta jornada, carabineros del LOA, con apoyo de un helicóptero, han generado diversos rescates de personas que estaban atrapadas en la Ruta 1, y también se coordina para poder llegar a aquellas caletas que se encuentran aisladas y poder también realizar la evacuación de aquellas personas que se encuentran en estos lugares. Del mismo modo, en Tocopilla también durante esta jornada se va a realizar el catastro de los mismos daños que generaron estos flujos aluvionales que finalmente generaron esta preocupación en la autoridad y también en la comuna de Tocopilla. En tanto, en la capital regional se realizó también un balance comunal tras esta alerta roja, donde se destacó el funcionamiento de las mismas obras de contención aluvional. El alcalde de la comuna hacía hincapié en que afortunadamente, el día de ayer, cuando se supone que se esperaba el último flujo de agua, se disipó y afortunadamente no se registró tanta agua acumulada en la comuna de Antofagasta. Hay alrededor de 1.000 personas ya que fueron albergadas a raíz de esta misma situación, y el alcalde de la comuna señaló que durante esta jornada ya comienza la normalización, el bombeo, drenaje y también despeje de las vías de circulación, además de la limpieza de los colegios y los albergues para poder restablecer las clases a la brevedad, haciendo un llamado a futuro a la planificación urbana para poder implementar la ciudad con sumideros de aguas lluvia, sumar más piscinas aluvionales en las 11 que se sumen a las 11 quebradas que ya están intervenidas, y trabajar con la decisión de la desocupación de los campamentos que están ubicados en zonas de riesgos para evitar tragedias mayores. Del mismo modo, en este punto de prensa post esta reunión, el gobierno confirmó que hoy se inició el pago del bono de enseres a cerca de 7.000 familias afectadas en el sur del país, mecanismo que, según detalló el subsecretario del Interior, comenzará también a aplicarse de forma inmediata en Tocopilla y la región a medida que se puedan levantar estas fichas FIDE. En Antofagasta, la delegada presidencial quedó a cargo del Centro de Donaciones y Acopio, mientras las autoridades ratificaron el compromiso transversal de erradicar los asentamientos emplazados en quebradas de alto riesgo aluvional, como se está realizando en otros puntos del país. Sí, en Tocopilla en particular, leía durante la mañana declaraciones del gobernador que decía que alrededor del 60% de las viviendas se había visto dañada, afectada de alguna manera por el barro que queda con este aluvión que entró en algunas viviendas o en un número importante de viviendas, y que se llevó también un número importante de vehículos que todavía hoy estaban detenidos en medio de la calle o al final de la calle, porque como el barro corría Dayan a unos 90 kilómetros por hora, decían ayer, fueron trasladados varias cuadras hacia la costa. Así es, pues esa avenida que tú mencionas, Verónica, esa es la avenida O'Higgins. En este punto se generó una mega obra de contención aluvional por parte del MOP y también del Servio, en lo que es la parte más urbana de la comuna, donde las veredas son mucho más altas. No sé si se pudo apreciar en algunos videos que están publicados en Cooperativa. Esto permitió que el flujo aluvional siguiera un rumbo determinado y que fuese menos la afectación que llegó a las mismas viviendas del lugar, y también donde para los vehículos se generó esta especie de carambola que chocaron unos con otros, porque también hay una obra que tiene como un ducto que solamente permite que continúe el flujo el agua. Y por lo que decían las autoridades también, afortunadamente en esta oportunidad en Tocopilla era mucho más agua que mezclada con un poco de tierra, que generó este lodo que era mucho más menos denso que en otras oportunidades, que trae mucha más roca y mucho más sedimento desde las quebradas. Sí, eso nos decía también temprano el subsecretario del Interior,
Max Pavés, con quien conversábamos, que afortunadamente era agua, era barro lo que bajaba y no basura, no piedras, no escombros, y que eso había ayudado también a que se moviera todo con mucha rapidez y que hoy no sea tan difícil como podría haber resultado la limpieza particularmente, pero no exclusivamente ahí en la zona de Tocopilla, porque tú has hablado de otras zonas donde también hubo aluviones, Dayan. Así es, pues se generaron flujos aluvionales en las quebradas de Roca Roja y de el Jorgillo en el sector de Coloso, donde quedaron personas atrapadas y otras aisladas. Las atrapadas pudieron ser rescatadas anoche por tierra, pero las que estaban aisladas en el sector de Coloso, donde habían trabajadores de la planta de escondida BHP que se emplaza en este lugar, fueron rescatados vía marítima también. Entonces hubo un gran despliegue. Y el otro punto de la región donde también se generaron aluviones fue en Taltal, que este flujo aluvional llegó hasta la comuna de Paposo, donde también se activó esta alerta SAE para evacuación. El presidente se comprometió a ir viendo caso a caso todas las afectaciones que hay en la región de Antofagasta, y también no descartó en las próximas horas o en los próximos días trasladarse a la región de Tarapacá para también así poder en terreno liderar las acciones que ha dejado, por supuesto también de la afectación que ha dejado este sistema frontal. Dayan Márquez, desde la región de Antofagasta, con toda la información. Gracias, buenas tardes, Dayan. Buenas tardes, Verónica. Y ya que el presidente Kast aludía a la región de Tarapacá, desde donde también le piden que se decrete estado de catástrofe, vamos a esa zona del país. La Sofri en Iquique, una de las zonas más afectadas por los aluviones. Hans Gotterbarm, nuestro corresponsal, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Hemos estado recorriendo durante toda esta jornada distintas zonas que se vieron afectadas por los aluviones en la región de Tarapacá. Una de ellas es el sector de la zona franca, pero también el Marinero Desconocido, donde incluso un trabajador municipal y otra persona que se encontraba en este lugar tuvieron que ser rescatadas en horas de la madrugada por personal del GOPE y también de la Armada. Todo esto luego que el aluvión los dejara aislados en esta zona del sector norte de Iquique. Respecto a esta situación pudimos conversar con el jefe de zona de Carabineros en Tarapacá, el general Adrián Andrades, quien entregó detalles al respecto. Bueno, estamos muy satisfechos y contentos por haber rescatado a estas dos personas. Esto a consecuencia de lo que ustedes ya conocen, lo que sucedió acá en el sector del Marinero Desconocido. Nació la denuncia por parte del municipio. Inmediatamente nos activamos con el GOPE y con la Armada, con el apoyo de la Armada, y afortunadamente, gracias a Dios, tenemos a nuestros dos vecinos con vida y siendo atendidos por personal SAMU. Es un sector muy barroso. Es mucho el material que se vino abajo, entonces costó bastante poder llegar donde estaban ellos, situarlo en el lugar y lógicamente extraerlos a esta zona segura ya para la atención médica. Claro, una zona que quedó bastante comprometida con este aluvión que termina cayendo en este lugar, pero no solamente fue ese lugar que se vio afectado, sino que también un poco más al sur, una quebrada que se activó cercano al recinto amurallado de la zona franca, una zona que pertenece precisamente a la Asociación Gremial de Empresarios Automotrices del Sistema Franco, por donde se pudieron también ver una serie de imágenes de vehículos que iban cayendo cerro abajo. Respecto a esta situación, pudimos también conversar con el presidente de esta asociación de la GEA, quien entregó también detalles de cómo se está viviendo en estas primeras horas toda esta situación. Tenemos situación muy complicada porque parte de autoridades y parte de zona franca hasta ahora no tenemos ni una respuesta o informe y no vinieron para ayudar. Los usuarios y nuestro equipo de AGEA desde la mañana estaban usando propia maquinaria para limpiar las calles, para sacar agua de la calle, y como usted ve ahora dicen, aquí estamos sacando nuestro auto con nuestro propio medio. Entonces eso es una molestia que Zona Franca no reaccionó. Claro, y escuchamos a Alamgir But, el presidente de esta asociación gremial, que daba cuenta finalmente de esta situación que se ha estado viviendo aquí en el extremo norte de la ciudad de Iquique, donde hemos visto este verdadero cementerio de vehículos que ha quedado luego del aluvión. Se está trabajando en paralelo en poder reactivar también el tránsito vehicular en las principales rutas de la región de Tarapacá, entre ellas la ruta A16, la ruta A504 y también la ruta A1. Hans Gotterbarm con la información desde Tarapacá. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
Y a partir de los fenómenos meteorológicos en el norte se abren las interrogantes sobre cómo avanzar en la mitigación de posibles aluviones. El fenómeno del Niño, que va a estar presente hasta el próximo año, genera condiciones para que bajas segregadas sean cada vez más frecuentes. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la baja segregada de ayer trajo lluvias anormales en el norte del país y con ello aluviones y deslizamientos que escuchábamos con nuestros colegas del norte. En vista de que estamos frente a un aumento de temperatura en el Océano Pacífico, se han creado condiciones especiales para que estas bajas produzcan lluvias, a diferencia de lo que ocurriría con temperaturas normales en estos sectores. Obras de mitigación como las piscinas de contención o decantadoras, muros disipadores, barreras de defensa y canales de encauzamiento en Antofagasta, Tarapacá y Atacama lograron disminuir el impacto de los flujos aluvionales. ¿En qué está trabajando ahora el gobierno? Lo comentó el viceministro de Obras Públicas, Luis de Granch. Efectivamente son diferentes intervenciones de infraestructura las que realizamos. En primer lugar está el mantenimiento de los cursos fluviales, ya sea los canales, los parques inundables, las quebradas, que ocurre de manera especial en época de invierno. Se activan quebradas como a veces durante 30, 40 años no sabía que existían. Entonces yo creo que esta intervención temprana nos ha permitido mitigar en forma adecuada. También estamos avanzando muy fuertemente en lo que son los bordes costeros y los bordes fluviales. ¿Por qué? Porque son infraestructuras que no son de un impacto en la economía, en el turismo, además en la calidad de vida de quienes habitan esos lugares, sino también que una componente de seguridad hídrica y de infraestructura muy provechosa. Según los expertos, este tipo de infraestructura, entre los estudios y posterior construcción, toma aproximadamente 3 años. El doctor en geología de la USACH, Ayaz Alam, mencionó cómo deben ser estos sistemas y cómo se debe actuar desde ahora en adelante. La mitigación de aluviones no es una sola obra, es un sistema que hay que pensar de aguas arriba hacia aguas abajo y hay que seguir el recorrido de cada quebrada. En la parte alta, donde nace el flujo, lo que se construyen son diques transversales pequeños que cortan la energía del agua y retienen las rocas más grandes antes de que tomen velocidad. Más abajo, en el curso medio, van las piscinas de decantación o las piscinas aluvionales. Y justo antes de que se entran en las tramas urbanas, vamos a tener los muros aluviones. El geógrafo Roberto Rondanelli explicó cómo el fenómeno del Niño, que va a durar hasta el próximo año, podría aumentar este tipo de fenómenos y que por ahora no hay estudios sobre lo que podría generar el calentamiento global en situaciones como esta. Escuchemos. Las bajas segregadas son bastante frecuentes en el norte de Chile y ocurren unas 7 o 8 bajas segregadas intensas al año. Pero no siempre llueven esas bajas segregadas porque no siempre tienen el vapor de agua necesario para hacer llover. Y en estas condiciones del Niño costero sí está ese elemento que es el vapor de agua adicional que permite que las bajas segregadas lluevan y que se produzcan estas lluvias extraordinarias en el norte de Chile. Según los últimos informes de la Dirección Meteorológica de Chile, por ahora se espera que durante los últimos 2 trimestres del año haya mayores precipitaciones de lo normal. Fernanda Ávila, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Abrimos la página policial en el diario de Cooperativa, nos vamos a las calles de Santiago con información que nos trae Felipe Cofré. Sabemos de un carabinero en retiro que frustró a disparos un asalto a su hijo en Puente Alto, mientras en La Granja un hombre fue asesinado en una casa ocupa. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, y partimos en la comuna de La Granja, en donde la PDI investiga el homicidio de este hombre de unos 50 años que termina perdiendo la vida en el antejardín de una casa ocupa ubicada en calle Los Vilos, casi llegar a la intersección de calle Tomé. El hecho fue denunciado a Carabineros cerca de las 7 de la mañana, hasta donde concurrió el personal policial y a esa hora confirmó que la víctima mantenía un impacto de bala en el tórax y un golpe en la cabeza que fue hecho con un objeto contundente. Según los antecedentes que maneja de forma preliminar la Policía de Investigaciones a cargo de esta investigación, es que este hombre se habría encontrado con su agresor en la entrada cuando iba saliendo de este inmueble. El motivo y la dinámica aún están siendo investigados. Habló el subcomisario Víctor Monge de la Brigada de Homicidios de la PDI. Es un homicidio por arma de fuego ocurrido en una casa ocupa acá en la comuna de La Granja.
Los primeros antecedentes dan cuenta, ¿cierto?, que este hecho habría ocurrido en horas de la madrugada, mientras la víctima se encontraba al interior de este domicilio. Ya llega hasta este lugar el autor del hecho, ¿cierto? Se encuentra en la puerta o pasillo de distribución, la puerta principal, y es en ese momento donde la víctima recibe, ¿cierto?, la agresión, que es un impacto balístico en abdomen. Lo otro tiene que ver con el robo que a disparos frustró un carabinero retirado, llamado a servicio y que ahora realiza labores administrativas en la institución y que terminó baleando a uno de los delincuentes que asaltaba a su propio hijo frente a su casa. La víctima, un joven de 22 años, que fue intimidado por 3 antisociales que le quitaron sus pertenencias y cerca de 20 millones de pesos en ropa que él comercializaba. Todo esto ocurre en calle Río Cisnes, en la comuna de Puente Alto. Ahí es presenciado el hecho por este uniformado en retiro y desde la antejardín dispara en al menos 3 oportunidades con su arma particular, hiriendo a uno de los delincuentes que fue detenido posteriormente. Escuchamos la voz del teniente Francisco Muñoz de la prefectura Santiago Cordillera, quien entregó más detalles. El padre de la víctima, oficial mayor de Carabineros, llamado al servicio con el objeto de evitar un mal mayor, y en cumplimiento del deber se identificó como Carabineros con su armamento particular y tras la negativa de los sujetos a deponer su actitud, hizo el uso de su armamento particular, efectuando alrededor de 3 disparos, uno de estos hiriendo a uno de los sujetos en el antebrazo derecho, mientras que los otros 2 sujetos se retiraron del lugar con especie del interior del vehículo, más no el vehículo de la víctima. Y esto se suma a una violenta pelea que ocurre ayer por la tarde en una estación de servicio en la comuna de La Cisterna, ubicada en Gran Avenida, con Avenida Padre Hurtado, en donde 3 bomberos fueron agredidos, uno de ellos incluso apuñalado por una turba de desconocidos luego de una discusión de estos trabajadores con una clienta, que posteriormente habría llamado a 15 personas que llegaron en 3 autos con palos, con armas cortopunzantes y se enfrentaron a estos trabajadores. El hecho fue registrado por clientes, fue viralizado a través de redes sociales. Vamos a escuchar parte de ese audio ambiente y también el testimonio de una trabajadora, testigo de esta agresión. Y a los minutos llegaron 2 o 3 vehículos, como con 15 personas aproximadamente, se bajaron con palos. De hecho, uno está apuñalado, el otro le pegaron con un fierro en la cabeza y el otro creo que un palo. ¿Esos son los bomberos? Los 3 bomberos. Claro, son 3 compañeros de trabajo de esta mujer que relata este hecho, que da cuenta de las lesiones que recibieron luego de esta violenta y cobarde agresión. Pese a lo violento del ataque, estos trabajadores agredidos no denunciaron el hecho a Carabineros, que se encontraba a solo metros de ese lugar. Es Felipe Cofré con la información policial desde las calles de Santiago. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página política del Diario de Cooperativa. Aún no comienza el trámite legislativo de la reforma constitucional en materia de seguridad y ya hay un consenso transversal sobre la necesidad de acotar el nuevo estado de excepción que plantea el gobierno. El oficialismo tiene un trabajo cuesta arriba para conseguir los votos. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Recién a la vuelta del próximo receso legislativo comenzará la tramitación de esta reforma constitucional en materia de seguridad, pero ya se pueden adelantar algunos hechos. Si es que es aprobada la idea de legislar, cosa que hoy ya se ve difícil, no incluirá un nuevo estado de excepción en los términos que propuso el gobierno. El debate previo estuvo centrado en los derechos que perderían los condenados por terrorismo o crimen organizado, por ejemplo en salud o educación, pero emergió con fuerza la preocupación por los derechos de los ciudadanos en general
en un estado de excepción que el presidente de la República podría mantener sin contrapeso durante 8 meses. El oficialismo necesita alinear a los suyos y también llegar a acuerdos con la oposición, de lo contrario no habrá reforma. Escuchamos al senador de RN, Andrés Longton, y al independiente Rojo Edwards, quien planteó que el gobierno debería ofrecer un protocolo de modificaciones. Está cuesta arriba hoy día y por eso algunos de nosotros creemos que es necesario hacer modificaciones en la discusión en particular. No creo que sea un peligro para la democracia. Si fuera un peligro para la democracia, el presidente lo instauraría sin pasar por el Congreso. Sin perjuicio de eso, claramente que hay cosas que corregir y otras cosas que son virtuosas en la reforma que yo por lo menos quiero apoyar, particularmente lo que tiene que ver con el régimen carcelario. Yo no discuto que el largo del estado de excepción es demasiado grande, o tampoco discuto que la designación final de los organismos criminales puede ser conveniente que sea hecha no por el Senado. Sería muy buena señal que existiera con los parlamentarios oficialistas un protocolo de algunas mejoras en esas materias. El proyecto está en el Senado y por lo pronto el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, ya anunció 8 indicaciones, o más bien propuestas que ya envió al Ejecutivo para modificar el proyecto. Recordemos que las indicaciones todavía no pueden ser ingresadas porque ni siquiera se ha votado la idea de legislar. Aún así, en la derecha confirman que votarán a favor en general, al igual como lo adelantó el presidente de los Nacional Libertarios, Johannes Kaiser. Eso sí, advirtiendo también sobre aspectos que no van a apoyar. La idea de legislar probablemente no la rechacemos, pero en particular, si el estado de excepción que hace en esas circunstancias, evidentemente que va a haber que considerarlo. Es una situación muy difícilmente defendible. Lo que se restringe en un estado de excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos. Y esa restricción se debe hacer en un periodo lo más corto posible. De otra manera, es lo más parecido a un sistema cada vez menos democrático. A diferencia de lo ocurrido antes con la mega reforma tributaria, esta vez para la reforma constitucional en materia de seguridad, los votos de la oposición sí son valiosos y hasta indispensables. Y en ese sector ya toman distancia y hacen ver que se trata de una aberración jurídica que puede esconder, según dijeron, una intención antidemocrática. Vamos a escuchar al senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, Claudia Pascual del PC y a Iván Flores de la Democracia Cristiana. Estamos frente al peor debut que puede tener el gobierno para una reforma estrella que pretendía imitar la mega reforma económica y que hoy día tiene una piscina sin agua. Yo no he visto nunca que un proyecto que lleva un día ha concitado tal nivel de repudio ampliamente en casi todos los sectores, partiendo por las propias filas del oficialismo. Un estado de excepción altamente criticado, no solo por el Partido Comunista, quiero decir, es bastante más transversal la crítica, que le permite, sin control democrático, llegar hasta 8 meses ese estado de excepción. Además, quiero decir que ese estado de excepción no va focalizado a quienes se tiene que perseguir. Yo creo que la verdad es que no saben cómo regular, no se atreven a retirar esta aberración jurídica. Yo creo que esto es una premeditación, porque están apostando a perpetuarse en el gobierno justamente. Consciente de la necesidad de contar con los votos de la oposición, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ya manifestó su disposición a tramitar el proyecto con pragmatismo y sin enamorarse de las propuestas formuladas por el gobierno en el texto. Jorge Espinosa Cuellar con el informe. Gracias. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Verónica. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. El presidente Kast evaluó en terreno los daños provocados por lluvias y aluviones en la región de Antofagasta. Tocopilla es la comuna más golpeada. El gobernador dice que tiene el 60% de sus viviendas con daños. En Tarapacá, el temporal, aluviones y remociones en masa dejan más de 500 damnificados y graves daños. La provincia de Iquique y la comuna de Huara siguen bajo alerta roja con clases suspendidas y trabajos para recuperar conectividad. Senadores de derecha piden al gobierno comprometer cambios a la reforma constitucional en seguridad. El proyecto, que tampoco tiene el apoyo de la oposición amigable de los libertarios, aún no es puesto en tabla. 200 reos de la cárcel de Valparaíso
fueron trasladados al complejo penitenciario La Laguna en Talca. 50 aceptaron el cambio voluntariamente. El resto fue seleccionado por Gendarmería por su alto riesgo. Se disparan utilidades de SQM, crecen más de 600% en el segundo trimestre. El fuerte repunte del litio llevó las ganancias del primer semestre por sobre los $1.000 millones. De visita en Beijing, el canciller Francisco Pérez Maquena reafirmó el interés de Chile en profundizar una relación estratégica y de largo plazo con China. Su agenda busca atraer nuevas inversiones y ampliar la cooperación en comercio, tecnología e inteligencia artificial. En el mundo, Trump posterga por 3 días los nuevos aranceles a productos canadienses tras un acuerdo de última hora. Emiratos Árabes Unidos suspende sus relaciones comerciales y financieras con Irán en medio de una nueva escalada de tensión en el Golfo. Y en el deporte, Coquimbo Unido recibe esta tarde a Platense, buscando un histórico paso a cuartos de final de Copa Libertadores. Además, Lucas Asadi está cerca de partir al fútbol sueco y podría perderse el superclásico del domingo, que además se jugaría sin público visitante. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.